La hermosura que desató envidias, pero una mano inesperada cambió su destino para siempre. Valeria siempre había sido la joya de su barrio, una joven de 18 años con una belleza que deslumbraba, pero que también sembraba semillas de envidia. Cada vez que caminaba por las calles de su vecindario, sentía las miradas de admiración, pero también el susurro del juicio. Sin embargo, su verdadero deseo se ocultaba tras esa imagen. La educación era su anhelo, su forma de brillar no por lo superficial, sino por su inteligencia, la misma que sus padres habían cultivado con sacrificio constante. Cuando recibió la noticia sobre la beca para la prestigiosa universidad, su corazón se alzó, pero la felicidad fue efímera. Sus compañeros, mezcla de admiradores y rivales, comenzaron a murmurar. ¿Qué se cree? Se escuchaba entre risas despreciativas, no merece esa beca, no es más que un rostro bonito. La presión crecía, como un nudo en su estómago que se apretaba cada vez que entraba al aula. Valeria, que siempre había sido la primera en clase, empezó a cuestionar su talento. La pregunta latente se instaló como un eco en su mente, ¿realmente merecía esa oportunidad? En la semana previa a la entrega de la solicitud, sus noches se llenaban de insomnio. Mientras estudiaba, el pensamiento de que sus compañeros la veían como una usurpadora la atormentaba. El apoyo de su madre, una mujer fuerte y llena de amor, le daba algo de consuelo, pero los murmullos seguían ahí, martillando su autoestima. En medio de su tormenta emocional, aparecía don Miguel, su viejo profesor, observador de su lucha. Su presencia le transmitía esperanza, pero, a la vez, intensificaba su ansiedad. Él creía en ella, pero el miedo a no estar a la altura la ahogaba. Cada experimento en el laboratorio le hacía recordar por qué amaba la biología. Sin embargo, la competencia estaba llena de sombras, donde los recursos y las conexiones privilegiadas de otros estudiantes brillaban. El día de la presentación se aproximaba y con él, la angustia se disparaba. ¿Lograría sobresalir entre aquellos que parecían tener el mundo a sus pies? Valeria se sentía como una marioneta en un espectáculo donde no conocía los hilos que la movían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior a su presentación, Valeria se encontró atrapada entre el caos de su mente. Se despertaba en un mar de dudas, una parte de ella anhelaba salir, gritar su valía al mundo, y la otra se llenaba de temor. La presión sobre sus hombros parecía un lastre imparable. De repente, en medio de la oscuridad, su voz interna resonó con fuerza. ¿Qué pasaré si no lo logro? El día que supo que su vida podía cambiar, se encontró a sí misma enfrentando el desafío más grande de su vida. En el escenario, con todos los ojos fijos en ella, la ansiedad se transformó en coraje. Valeria no solo presentaría un proyecto, sino un trozo de su alma. Se detuvo un instante, respirando hondo, y con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre su viaje, su lucha contra el rechazo y la perseverancia que su familia había encarnado. En sus ojos había una determinación que, si bien vacilante, brillaba con fuerza en la incertidumbre. En aquel momento, se dio cuenta de que había algo más importante en juego, el derecho a ser escuchada, a luchar por su lugar en el mundo académicos. Valeria necesitaba hacer sentir su voz en el abrumador silencio de una audiencia confundida. La brisa fresca de la mañana le daba vigor a Valeria mientras se dirigía al campus. El eco de su presentación seguía resonando en su mente, y aunque la adrenalina del momento la había impulsado, ahora se sentía vulnerable, como si una corriente de dudas pudiera desbordar su coraje. Con cada paso, reflexionaba sobre lo que había compartido, su historia, sus anhelos, su deseo de demostrar que la belleza no definía su valor. Sin embargo, la realidad del siguiente día la golpeó con fuerza. La presentación era solo el comienzo, pero el temor a las repercusiones era abrumador. Al entrar a clase, los murmullos la rodearon.
Un grupo se reía, y los ojos se posaban en ella como cuchillos afilados. Ahí está la chica que cree que puede ser la reina de la universidad, escuchó a una voz cortante entre risas. La presión aumentaba, y al enfrentarse a su profesor, el que siempre había creído en su capacidad, el sentimiento de insuficiencia se intensificaba. Era como si cada mirada fuera un recordatorio de sus inseguridades. La voz de don Miguel resonó al inicio de la clase, instándole a compartir sus avances académicos, y Valeria se sintió atrapada. En vez de estar orgullosa de su presentación, se preguntaba si realmente había elegido el camino correcto. La lucha entre la autoexpresión y la repercusión de la envidia le provocaba una tormenta interna que la dejaba exhausta. Sin embargo, en el fondo de su mente, una chispa se encendía, debía superar esos pensamientos negativos, no solo por ella, sino por aquellos que venían detrás. Sus días se convirtieron en un ciclo de estudio, evaluación y el intento constante de silenciar los ecos de inseguridad. Sin embargo, comenzó a notar algo en ella misma que no había explorado antes, su capacidad de resiliencia. Cada vez que se sentía abatida, se recordaba el momento en que había hablado ante sus compañeros. No importaba lo que otros pensaran, aquel acto de valentía había sido una declaración personal, esa nueva perspectiva la llevó a buscar oportunidades para demostrar su valía. Decidió involucrarse en un proyecto de investigación del laboratorio. Se sumergió en la biología molecular, un área que la deslumbraba, que despertaba su curiosidad. Con cada experimento, crecía su confianza y cada resultado, cada observación, se convertía en una prueba tangible de su esfuerzo. Valeria no solo estaba aprendiendo, sino también descubriendo su autenticidad en medio del caos. La presión que antes la había desbordado ahora era percibida como un reto, una oportunidad genuina para crecer. Con el tiempo, su enfoque comenzó a llamar la atención de sus compañeros. Algunos que antes la menospreciaban empezaron a acercarse, solicitando su ayuda en proyectos académicos. Esa respuesta de reconocimiento la sorprendía, ya que había aprendido a verlo no como un intento de subsumarla, sino como una invitación a realmente brillar. Esa conexión, sin embargo, también despertó un nuevo temor, no quería convertirse en lo que tanto cuestionaban, en un sello de aprobación que otros buscaban. Cada día se tornaba un dilema personal. ¿Cómo equilibrar su deseo de brillar y su necesidad de ser auténtica? ¿Podía mantenerse fiel a sí misma a medida que se acercaba la fecha de las inscripciones para la beca? Mientras su determinación crecía, también lo hacía la presión, obligándola a enfrentar no solo a sus rivales, sino a su propia identidad. A medida que se aceleraba la cuenta atrás, Valeria decidió que debía dar un paso decisivo, diseñar un proyecto que realmente mostrara su esencia, algo que no solo hablara de sus habilidades académicas, sino que encapsulara su viaje personal. Sin embargo, el momento de la verdad que se aproximaba la llenaba de pavor, y la pregunta siempre volvía: ¿qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? La noche anterior a la entrega de la propuesta, se preguntó si podía alcanzar el equilibrio entre lo que era y lo que se esperaba de ella. Lo que no sabía era que una decisión audaz la llevaría al umbral de su transformación definitiva. Mientras su mente se debatía entre la inseguridad y la determinación, una notificación en su teléfono capturó su atención. Tenía un mensaje inesperado de una figura de su pasado que podría cambiarlo todo. El mensaje en la pantalla iluminó el rostro de Valeria con un brillo diferente. Era de Clara, su antigua amiga, con quien había perdido el contacto desde que ésta había decidido apuntarse a una carrera diferente. La ausencia de Clara había sido una de las muchas pérdidas que Valeria había gestionado, pero la curiosidad la envolvía ahora, convertida en un torbellino de emociones. Necesito hablar contigo. Hay algo importante que quiero compartir, decía el texto. Dichas palabras despertaron una mezcla de ansiedad y emoción, algo en su interior le decía que este reencuentro sería decisivo. Valeria decidió contestar y propuso un encuentro. Mientras esperaba, pensó en cómo su vida había cambiado desde la última vez que se vieron. Su trayectoria académica, el desarrollo de su carácter, y cómo había aprendido a lidiar con sus inseguridades la habían transformado. Había pasado de ser una chica a la que le costaba hablar en público a ser una estudiante gratamente admirada por su valentía. Pero, ¿qué le diría a Clara? La ansiedad la invadió a medida que se preguntaba si Clara recordaría su amistad con la misma intensidad.
Cuando finalmente se encontraron en el café del campus, la atmósfera era incómoda al principio. Ambas parecían buscar las palabras correctas para romper el hielo. Pero al instante, Clara comenzó a hablar, revelando que había estado trabajando en un proyecto filantrópico relacionado con la biología molecular, un área que Valeria había estado explorando. Me acordé de ti cuando nuestra profesora mencionó el proyecto, dijo Clara con una chispa en sus ojos. Necesitamos a alguien que se atreva a presentar lo que hemos descubierto. Tú sabes comunicarte y te han visto brillar en el escenario. Quiero que te unas a nosotros. El corazón de Valeria dio un vuelco. La propuesta era tentadora, pero la incertidumbre la invadió. Estaba lista para estar en el centro de atención nuevamente, especialmente en un proyecto que implicaba colaboración y reconocimiento colectivo. La posibilidad de trabajar con Clara y el equipo despertaba en ella tanto miedo como entusiasmo. Durante el encuentro, Clara siguió hablando sobre visiones desafiantes y ambiciosas del proyecto, y Valeria se encontró imaginando cómo sería ser parte de algo más grande que ella misma. Cada palabra de Clara resonaba en lo profundo de su ser, alimentando la llama de la autoexpresión. Sin embargo, una pequeña voz en su mente se preguntaba si este nuevo camino sería simplemente otra forma de buscar validación externa en lugar de fortalecer su autenticidad. Mientras se despedían, Valeria sintió que había llegado un momento crucial en su vida, una bifurcación en la que una decisión podría llevarla a un nuevo nivel de compromiso y autoaceptación. ¿Debería arriesgarse a unirse a Clara y su equipo, o debía quedarse en la zona de confort de su proyecto individual? Las horas posteriores fueron una tormenta de pensamientos. Enfrentaba un dilema profundo, la posibilidad de un futuro lleno de colaboración, desafíos y nuevas oportunidades frente a la opción de mantener su camino singular, dispuesto a expresar su esencia sin interferencias. La decisión le pesaba en el corazón, y tan pronto como llegó a casa, sentía que el tiempo se deslizaba con una rapidez inquietante. En la noche, mientras revisaba sus notas, una súbita claridad apareció en su mente. Un concepto se entrelazó con su experiencia reciente. Para avanzar, necesitaba abrazar el apoyo que otros ofrecían, incluso si eso significaba precipitarse hacia lo desconocido. Aceptar ayuda podría ser la llave que le abriese la puerta a un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, justo cuando su determinación comenzaba a consolidarse, recibió otro mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de las inscripciones para la beca que se cerraban en 2 días. El tiempo apremiaba, y cada decisión entonces parecía más crítica que nunca. En medio de la dicotomía entre el aislamiento y la conexión, se dio cuenta de que no solo era un paso hacia la beca lo que estaba en juego, sino su propia capacidad de definir quién realmente era. Mientras su mente luchaba entre las posibilidades, la tensión aumentaba. La pregunta de si podría realmente fusionar su esencia con las expectativas de los demás la mantenía al borde de la ansiedad. La noche estaba por caer, y Valeria se encontraba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para enfrentar la huella que su decisión dejaría en su futuro? El sol comenzaba a despuntar, iluminando el cuarto de Valeria con una luz cálida que reflejaba su estado emocional, una mezcla de esperanza y ansiedad. Pasó la noche en vela, debatiéndose entre 2 caminos. La beca representaba una oportunidad única para el desarrollo de su carrera, pero unirse al equipo de Clara significaba abrirse a nuevas experiencias y posibilidades de crecimiento personal. ¿Qué camino elegiría? Mientras se preparaba para el día, Valeria decidió que no podía dejarse paralizar por el miedo. Se miró en el espejo y se dijo a sí misma que su voz merecía ser escuchada, que tenía algo valioso que aportar tanto a su propio camino como al de los demás. Pero, en el fondo, sentía que ese valor estaba ligado a aceptar la vulnerabilidad que implicaba colaborar con otros. La idea de ser parte de un equipo, de intercambiar ideas y visiones, comenzaba a parecerle más seductora que aterradora. No obstante, la presión de la beca seguía acechando en su mente. Las voces de la incertidumbre no se callaban, recordándole que en el entorno académico, las oportunidades escasas eran un lujo reservado para pocos. Se preguntó si debería dar el salto hacia lo desconocido o si era mejor seguir su trayectoria acostumbrada, que aunque segura, carecía de emoción. Esa mañana, mientras caminaba al campus, se encontró con un grupo de estudiantes discutiendo acaloradamente sobre un proyecto similar al que Clara había mencionado.
Pensó en cómo se había sentido expulsada de su zona de confort en aquel café, y cómo había anhelado que la escucharan en ese intercambio. Luchaba con la idea de que una decisión podría cambiar su futuro. En lo profundo de su ser, sabía que debía atreverme a explorar esas áreas que aún le producían inquietud. La jornada transcurrió en un vaivén de clases y encuentros, donde el murmullo constante de las conversaciones y las risas a su alrededor se sentían cada vez más ajenas. Eso no obstante, existía un deseo latente de pertenecer que la seguía empujando. En el almuerzo, se sentó sola, digiriendo la información y las posibilidades que se cernían sobre ella. Eso la llevó a reflexionar sobre su misión personal, encontrar su espacio en el mundo académico y, más importante aún, encontrar su voz. Finalmente, se decidió. A pesar de la resistencia que sentía, no podía permitir que la duda la incapacitara. Así que tomó su teléfono y, con determinación, escribió a Clara: me gustaría ver el proyecto y conocer a los demás. Estoy lista para formar parte. La respuesta de Clara llegó casi instantáneamente, un mensaje lleno de entusiasmo y gratitud, lo que llenó a Valeria de un renovado aire de confianza. Pese a la emoción, su mente aún era un campo de batalla. Se preguntaba si tomar esta decisión la haría más fuerte, si se unía a otras voces sin perder la suya, o si acabaría sujeta a dinámicas que no le permitirían crecer. La línea entre ser parte de algo mayor y diluir su esencia era delgada, y ese dilema seguía tejiéndose en su interior. Esa tarde, mientras caminaba hacia la biblioteca para prepararse para la presentación de la beca, sintió una punzada de adrenalina. ¿Podría realmente abordarla con la misma pasión que le había puesto a los retos anteriores, así como al nuevo proyecto? Aunque sabía que cada camino traía consigo sus desafíos, la idea de enfocarse en quien quería ser la motivaba. Apresuró el paso, cada vez más consciente de que estaba a punto de dar el primer paso en la dirección que había estado evitando. La voz interior que cuestionaba su decisión seguía ahí, pero en ese momento sentía que podía desafiarla. ¿Sería capaz de equilibrar sus aspiraciones personales con la colaboración? La incertidumbre se magnificaba a medida que se acercaba a la biblioteca, donde un nuevo dilema la esperaba. Al entrar, se encontró con una foto de un antiguo viaje, un recordatorio de momentos de camaradería y aprendizaje. El instante fue revelador, los recuerdos de conexiones pasadas abrieron la puerta a un nuevo pensamiento. Tal vez, el verdadero desarrollo personal radicaba no solo en las victorias individuales, sino en el aprendizaje compartido. Pero, podría arriesgarse a entregar parte de su voz y, al hacerlo, encontrar su verdadero yo. La tensión creció al analizar lo que estaba por venir, y Valeria se preguntaba, no sin cierta inquietud, si estaba lista para afrontar definitivamente la complejidad de sus decisiones. Mientras se preparaba para navegar por las aguas de la incertidumbre, el pulso de su corazón latía con fuerza, revelándole que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Estaría dispuesta a descubriéndose a través de la conexión y la colaboración? Valeria entró en la biblioteca, un espacio que siempre había representado refugio y descubrimiento. Sin embargo, hoy, el murmullo de las páginas pasadas y el resplandor de las luces fluorescentes parecían intensificar la presión que sentía en su pecho. Su mente aún estaba atrapada entre la beca y el proyecto de Clara, un tira y afloja interno que exigía una resolución inmediata. Se sentó en una mesa apartada, rodeada de libros que la invitaban a investigar, pero su enfoque iba más allá de las lecturas. En su computadora, las imágenes del proyecto de Clara empezaron a cobrar forma en su mente. Se sentía hipnotizada por una idea. Era mucho más que una simple colaboración, era la oportunidad de contribuir a algo significativo, de dar valor a su voz. Sin embargo, la ansiedad resurgía. ¿Sería suficiente su aportación? ¿Qué pasaría si sus ideas no resonaban con los demás? Mientras ese pensamiento se debatía en su interior, una figura conocida se acercó. Era Carla, una de las estudiantes más destacadas de su clase, conocida por su capacidad para generar debates intensos. Valeria sintió un nudo en el estómago. Aunque admiraba a Carla, también emanaba una energía competitiva que le provocaba inseguridad. Antes de que pudiera evadirla, Carla se detuvo al lado de su mesa. Hola, Valeria. He escuchado que te unirás al proyecto de Clara. ¿De verdad crees que tienes algo que aportar?, preguntó Carla,
Con una sonrisa que desnudaba una pizca de desdén, la pregunta la impactó como un balde de agua fría. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, el impulso de atreverse a despedirse de la inseguridad emergió. Con una voz más firme de lo que se sentía, respondió, sí, creo que sí. Todos tenemos algo valioso que ofrecer. Y, además, estoy dispuesta a aprender y crecer. Carla arqueó una ceja, pero su mirada cambiaba lentamente de incredulidad a curiosidad. La valoración que Valeria hizo de sí misma frente a la envidia latente en la mirada de su compañera era un nuevo descubrimiento. Nunca había confrontado su inseguridad directamente ante alguien que le intimidaba, había un poder en eso. La conversación se tornó en un intercambio activo. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su decisión, estaba formulando sus ideas y validando su valor ante ella misma. Cada palabra que intercambiaba con Carla parecía ayudarle a construir una firmeza interna que empezaba a creer. Era como si, al afirmarse, estaba tejiendo un nuevo hilo de confianza en su búsqueda de crecimiento personal. La sensación de logro se apoderó de ella al finalizar el encuentro. Se dio cuenta de que la competencia podía ser una oportunidad para aprender, no necesariamente un motivo para silenciarse. Enfrentar a Carla había sacudido el miedo latente que le impedía ver sus propias competencias. La tarde avanzaba y Valeria se sumergió en la preparación para la presentación de la beca. Pero su mente no estaba clara como de costumbre. En lugar de repasar sus notas, su mente giraba en torno a las propias palabras que había utilizado. Estoy dispuesta a aprender. Esa afirmación se convirtió en un mantra. A medida que el reloj avanzaba, la tensión aumentaba. Sabía que la presentación sería una prueba crucial no solo para su avance académico, sino para la reafirmación de su valor en el proyecto de Clara. Podría mantener la confianza que había comenzado a construir. El momento de la presentación se aproximaba, y una sensación de urgencia la invadió. El desafío no solo estaba en la práctica y en los detalles, sino en llevar consigo la voz que había comenzado a descubrir. Con cada respiración profunda, se convencía de que esa voz tenía el poder de conectarse con otros, de abrir nuevas puertas que antes parecían cerradas. Cuando finalmente se posicionó frente a la audiencia que la escucharía, su corazón resonaba con fuerza, pero ya no era por miedo, sino por la emoción de estar comenzando a autenticar su verdadero ser. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, la semilla de otra inquietud comenzó a crecer. ¿Sería realmente capaz de sostener esta nueva voz al navegar en un mar de opiniones opositoras? Lo que empezaba como una búsqueda de crecimiento personal se estaba moldeando en un campo de batalla entre su voz interior y las expectativas ajenas. Valeria cerró los ojos por un instante, centrando sus pensamientos en el propósito de su pasión. Al abrirlos, el auditorio parecía más claro. Era ahora el momento de mostrar quién era realmente, de despojarse de las capas de inseguridad que siempre la habían mantenido cautiva, pero mientras daba el primer paso para comenzar su presentación, el eco de una voz familiar reverberó en su mente: hay más en juego de lo que crees. Justo entonces, una figura rival se presentó en la sala, y la sensación de amenaza eclipsó su determinación. Valeria se preguntó si, a pesar de su progreso, el verdadero reto estaba aún por venir. La mirada de Valeria se deslizó por la sala, aterrizando en un rostro que había estado presente en muchos momentos cruciales de su vida académica: Alejandro, el estudiante que había deslumbrado a profesores y compañeros con su ingenio y habilidades oratorias. Su presencia, lejos de infundirle confianza, suscitó una ola de inseguridad que amenazaba con hacerle retroceder. Alejado a un lado, con una expresión serena y una postura relajada, parecía observarla con la misma curiosidad que un cazador examina a su presa. Momento a momento, la incertidumbre brotaba como una mala hierba en su mente. ¿Cómo se atrevía a competir con alguien como él? La idea de que su presentación pudiera ser eclipsada por el talento de Alejandro era abrumadora. Pero, en medio del tumulto emocional, una pequeña chispa de determinación se encendió. Había aprendido a buscar la oportunidad en la competencia, a transformarla en un motor de crecimiento, algo que le había dicho a Carla. Sin embargo, la batalla dentro de ella no tenía fin. La voz insegura susurraba que Alejandro tenía las cartas ganadoras. Su mente recorrió todos los momentos previos, los ensayos, las críticas constructivas de Clara, su esfuerzo por perfeccionar cada diapositiva. Aún así, sería suficiente. Con una respiración profunda,
Valeria se centró en lo que había estado cultivando en su interior. Esa lengua que había comenzado a desbloquear se olvidó del miedo y se dedicó a recordar por qué estaba ahí. Desde su primer día en la universidad, había tenido una historia que contar, un camino que recorrer, y hoy no sería diferente. El ruido de las sillas chirriando la sacó de su introspección. La presentación había comenzado. Era su turno. Se acercó al micrófono con pasos firmes, aún sabiendo que sus manos temblaban. Pero en lugar de dejar que su cuerpo hablara por su miedo, recordó cómo había afirmado su valor en la conversación con Carla. La fuerza de sus palabras se reflejó en sus ganas de dejar huella. Cuando empezó a hablar, cada sílaba se sintió fuerte. Valeria se lanzó al contenido de su presentación, compartiendo sus ideas sobre el proyecto de Clara con una claridad sorprendente. Habló sobre cómo la pasión puede modificar perspectivas y cómo las experiencias son valiosas para la creatividad colectiva. Su voz resonaba en el aula, cada sílaba tejía una imagen, y en cada pausa, la inseguridad se evaporaba un poco más, pero la verdadera confrontación no fue solo con Alejandro. Durante su presentación, notó la mirada crítica de varios estudiantes que, aunque aparentemente estaban absortos, parecían evaluar cada palabra. Esa presión externa era un recordatorio constante de que su terreno no solo era académico, sino personal. Sería fácil rendirse ante la presión de la crítica, pero en lugar de ello, se enfocó en ver las cabezas asintiendo, en las sonrisas que empezaban a germinar en algunos rostros. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, un eco de aliento que la animó. Sin embargo, su satisfacción fue efímera. Cuando la conferencia terminó, Valeria buscó la mirada de Alejandro, y en ella encontró una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Los murmullos entre los asistentes revelaban que su presentación había dejado más de una impresión. Ese era el triunfo personal que había anhelado, pero, justo cuando sentía que había conquistado su propio monte, Carla se acercó. La competencia estaba muy lejos de haber sido resuelta. Con una sonrisa que atrapaba una sombra de desafío, le dijo, no fue una mala presentación, Valeria. Pero esto es solo el primer acto. La fría afirmación de Carla la golpeó fuerte, y con ella surgió la incertidumbre. Valeria entendió que había ganado una batalla, pero la guerra por su voz y su lugar en el mundo académico apenas comenzaba. Mientras una mezcla de emociones se formaba dentro de ella, se preguntó qué pasos debía seguir para no solo sostener, sino ampliar esa confianza. La siguiente fase de su desarrollo personal empezó a delinearse, pero el camino estaba lejos de ser claro. Valeria se aferró a su mantra. Estaba dispuesta a aprender, a crecer. Pero en su interior, la presión se intensificó, sentía que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de amenazas veladas. La pregunta resonó fuerte en su mente, ¿sería capaz de emerger victoriosa en un entorno que parecía estar en su contra? Las respuestas aún quedaban por descubrirse, y el desafío estaba lejos de concluir. El eco de los aplausos seguía resonando en su mente mientras Valeria abandonaba el escenario. Su corazón latía desbocado, una mezcla de triunfo y ansiedad la inundaba. Había logrado una hazaña, pero el tiempo de celebración parecía corto. En su camino hacia la salida, las palabras de Carla flotaban en su mente y se apoderaban de ella como un eco persistente. Nada es suficiente, pensó. Sin embargo, una voz interior le recordó que el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la perseverancia ante el desafío. A pesar de la inquietud que le provocaba la competencia constante, sabía que cada paso, por pequeño que fuera, contaba. Mientras se dirigía hacia la cafetería, donde el aroma del café inundaba el aire fresco de la mañana, decidió que no debía dejar que la inseguridad la paralizara. Con una firmeza renovada, se sentó en una mesa apartada. Era el lugar ideal para reflexionar y replantear sus metas. Necesitaba un plan claro para lo que estaba por venir. Abriendo su cuaderno, comenzó a anotar sus pensamientos. Hoy he desafiado mis miedos. He compartido mi voz, escribió. Pero, para su sorpresa, también había dejado un impulso de incomodidad en el aire. Con cada línea, un nuevo objetivo surgía. No solo quería ser escuchada, sino que deseaba ser comprendida, influenciar. Pero, ¿qué herramientas necesitaba para ello? La idea de buscar mentoría cruzó su mente. La incertidumbre de no saber si había alguien dispuesto a guiarla era abrumadora,
pero el potencial de crecimiento la empujaba a intentar. Si realmente quiero sobresalir, debo rodearme de quienes me reten, se dijo a sí misma. Buscando un enfoque más centrado, decidió investigar a los profesionales que admiraba. Tenía que identificar los rasgos que los hacían destacar y desear, incluso, uno de esos atributos para sí misma. Su búsqueda no se detuvo ahí. El siguiente paso consistiría en establecer conexiones, a pesar de su naturaleza introvertida. El mundo académico necesita mi voz, se repitió, sintiendo la responsabilidad de exigir su lugar. En ese momento, vio a sus compañeros en la cafetería, en pequeñas reuniones y discusiones animadas. Podría participar con ellos, abrirse y arriesgarse a ser criticada nuevamente. Justo cuando pensaba en eso, escuchó un susurro. Era Santiago, un compañero cuyo interés en el orador solitario había despertado una curiosidad repentina en ella. «Valeria, ¿puedo acompañarte?», preguntó. Tomó asiento, y por un instante, la inseguridad la abrumó una vez más. Pero Santiago sonreía, y había algo en su mirada que desarmaba a Valeria. Tal vez no estaba completamente sola. Tal vez, el apoyo era más accesible de lo que ella creía. Ambos entablaron una conversación, primero inofensiva, pero rápidamente polarizada hacia los desafíos del curso. Santiago reveló que también se sentía acorralado por la competencia. A medida que compartían sus ansiedades sobre Alejandro y las presiones académicas, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Esa conexión, ese intercambio, fue el primer paso hacia un espacio más colaborativo. A medio camino a la conclusión de su charla, una idea vibrante surgió en la mente de Valeria. ¿Y si organizamos sesiones de ensayo sobre nuestras presentaciones? Podríamos apoyarnos mutuamente, sugirió, sintiéndose más segura con cada palabra. Santiago asintió con entusiasmo. Eso podría funcionar, respondió. Me encantaría hacerlo. Mientras Valeria se llenaba de emoción, una ola de determinación apareció en su interior. Había comenzado a tejer ese nuevo camino hacia un futuro más firme. La tensión existente, aunque nunca se desvanecería por completo, había dado paso a una red de apoyo. Pero, mientras celebraba esta nueva alianza, la sombra de Alejandro aún se definía en su mente. Sabía que la competencia no desaparecería, la batalla apenas comenzaba. La pregunta que ahora flotaba como una nube sobre ella era, ¿estaría realmente dispuesta a arriesgar todo por ser auténtica y forjar su propio camino? Con cada penetrante mirada crítica que había sentido, había crecido el impulso por abrazar su propio estilo. Pero la certeza vendría acompañada de una trata más oscura, la autodenominada necesidad de ser perfecta. Cuando el sol dio una nueva sacudida en el horizonte, Valeria comprendió que el verdadero desafío no solo consistiría en vencer a Alejandro, sino en despojarse de las limitaciones que ella misma había impuesto. Sin embargo, en ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. Un mensaje emergió en su teléfono móvil. Era una invitación para participar en un congreso universitario como ponente. Las palabras chisporrotearon en su mente. Estaré preparada para esto. La decisión de aceptar o rechazar esa oportunidad se tornó urgente, y el eco de la inseguridad resurgió con renovado fervor. La vida no le daba tregua, y el tiempo para reflexionar estaba casi agotado. Se encontró en una encrucijada donde cada elección podría inclinar la balanza de su desarrollo profesional y personal. Cada segundo contaba. La batalla final por su voz estaba cerca, y Valeria no podía permitirse vacilar. ¿Se atrevería a dar el salto y aceptar el desafío que podría definir no solo su futuro académico, sino también su identidad? Valeria inhaló profundamente, sintiendo como el aire entraba en sus pulmones mientras el mensaje resplandecía en la pantalla de su teléfono. La invitación la llamaba a enfrentar sus miedos, y la urgencia de actuar comenzaba a presionarla. ¿Qué puedo perder?, se preguntó, inmediatamente seguida por la retórica interna de sus inseguridades. ¿Acaso no es suficiente el miedo que ya tengo? La pregunta pesó en su mente. Podía adivinar los murmullos de sus compañeros, la mirada crítica de Alejandro. Sin embargo, la resolución a no sucumbir al silencio cobró fuerza. Si aceptaba, no solo se estaría lanzando a un nuevo reto, sino que daría un paso para despojarse de la invisible coraza que había creado a su alrededor. Decidida, comenzó a esbozar ideas que podría compartir en el Congreso.
Sabía que el tema tendría que resonar con sus experiencias más que nunca. ¿Por qué no hablar de las inseguridades que enfrentamos como estudiantes? Consideró, anotando palabras clave en su cuaderno. A medida que sus ideas se iban organizando, una chispa de confianza empezaba a encenderse en su interior. Cada trazo de su lápiz parecía sacudir las corrientes de duda que la rodeaban. Durante los próximos días, dedicó cada momento libre a prepararse. Las sesiones con Santiago se convirtieron en rituales, donde ambos se desnudaban emocional e intelectualmente, compartiendo vulnerabilidades y alimentando un espacio de apoyo mutuo. Valeria se sentía más fuerte, y su voz, antes tímida, comenzó a ganar en resonancia. Sin embargo, mientras se aproximaba el día del Congreso, la inquietud comenzó a devorarse a sí misma. Un día, mientras trabajaba en su presentación, recibió un comentario de un compañero que destilaba sarcasmo. ¿Qué crees? ¿Qué podrás impresionar a alguien? Se burló. Las palabras atravesaron su mente como un rayo, debilitando un poco la armadura que había formulado con tanto esfuerzo. La duda asomó nuevamente, plantando la semilla de un antiguo pensamiento: tal vez no estoy lista. Efectivamente, los ecos de desconfianza, combinados con recuerdos de anteriores críticas, la asaltaron. Se encontró a sí misma preguntando si alguna de sus ideas era realmente innovadora, si su enfoque podía cambiar algo. Fue en uno de esos momentos de reflexión amarga que recibió un mensaje inesperado de Santiago. Valeria, recuerda que tú eres la que crea la magia en el escenario. No olvides por qué empezaste, le decía el texto. Sus palabras, como un bálsamo, comenzaron a restablecer su confianza. En el camino hacia el Congreso, una mezcla de nervios y adrenalina la acompañaban. Mientras contemplaba a la audiencia sentada, listas para escucharla, los latidos de su corazón se asemejaban a una sinfonía, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un acto de valentía. Aquella presentación no solo sería un examen de sus capacidades como oradora, sino también una celebración de su viaje personal. Poco antes de subir al escenario, se miró en el espejo del vestíbulo. Una chispa de determinación parpadeó en sus ojos. Hoy no voy a dejar que el miedo me defina, se prometió, ajustando su postura y respirando con confianza, y cuando el micrófono la llamara, no lo haría como Valeria la insegura, sino como Valeria la audaz. Pero en el fondo de su mente, la sombra de Alejandro no la abandonaba. ¿Qué pasaría si él interrumpía, si sembraba dudas? Mientras su nombre era anunciado, esa preocupación se convertía en la pregunta definitoria del momento: ¿podría realmente erguirse y afrontar la adversidad con autenticidad? Con un paso decidido, recorrió el camino hacia el podio, la emoción palpitando dentro de ella. La sala se llenó de murmullos, y al mirar al público, se encontró ante una nueva verdad: este sería el momento que definiera no solo su carrera, sino el mensaje que dejaría resonar en el entorno académico. La hora había llegado, y Valeria no sabía lo que le esperaba, pero sí tenía claro el propósito de su voz: conectar y ser comprendida. Sin embargo, en el instante en que tomó el micrófono, notó la presencia de una figura familiar, el mismo Alejandro, observándola con una expresión que prometía una confrontación inesperada. ¿Cómo reaccionaría ante la nueva Valeria? La decisión de avanzar hacia el futuro aún estaba en el aire, y el suspenso era palpable. Las luces del auditorio se atenuaron mientras Valeria se posicionaba detrás del micrófono. La multitud se aquietó, y en un breve segundo, el mundo se detuvo. La respiración se convirtió en el único sonido presente, y en su mente, los pensamientos se alinearon como soldados preparados para la batalla. Pero lo que parecía un momento de claridad se tornó en un laberinto de dudas. ¿Cómo puedo inspirar a otros si yo misma dudo de mis palabras?, reflexionó, mientras sus manos comenzaban a sudar. La mirada de Alejandro, penetrante y crítica, se sintió como un peso en sus espaldas. Sin embargo, en lugar de rendirse, tejió un hilo de determinación en esa tela de inseguridades. Sin pensarlo, y antes de que el miedo la dominara, comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron entrecortadas, como si cada sílaba fuera un pequeño escalón que debía construir en su camino hacia la fe en sí misma. Pero a medida que avanzaba, la resistencia que había armado se debilitó.
La historia de sus luchas, de las inseguridades que habían sido sus compañeras de vida, resonaba en sus propias orejas. Algo extraordinario ocurrió, logró conectar emocionalmente con el público. Todos llevamos cargas que a veces nos hacen sentir invisibles, pronunció, sintiendo cómo esa verdad se sembraba en el aire. Valeria notó que en la mirada de muchos aparecían destellos de identificación. Era como si sus miedos se convirtieran en un lenguaje común que liberaba el silencio colectivo. Mientras hablaba, la imagen de Alejandro pasó de ser un antagonista a un espectador. Podía ver en su expresión un cambio, una especie de desconcierto que, aunque efímero, había comenzado a desarmar los prejuicios que ella misma había cultivado. La verdad es que su voz, alimentada por la vulnerabilidad, lograba trascender las inseguridades que antes parecían inquebrantables. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más capacitada. Los ecos de sus propias dudas comenzaron a desvanecerse en la aceptación y la conexión. Era el primer paso en un viaje lleno de incertidumbres, y por primera vez, se sintió ligera. Valeria continuó explorando sus experiencias, dejando que su historia fluyera desde lo más profundo, abriendo un canal de empatía entre ella y su audiencia. Al llegar a la conclusión de su discurso, notó que las palmas de sus manos estaban magulladas de tanto aferrarse al micrófono. Pero esa presión se había transformado en un símbolo de su lucha interna y su transformación. Había enfrentado la adversidad y, aunque no había vencido cualquier imagen ideal de lo que sería el éxito, había encontrado su voz auténtica. La sala estalló en aplausos. Valeria sintió como ese sonido resonaba no solo alrededor de ella, sino a través de cada fibra de su ser. Estaba reconociendo la primera victoria en su proceso de transformación interna. Sin embargo, al mirar hacia la figura de Alejandro que aún permanecía entre la multitud, una nueva duda emergió. ¿Había logrado cambiar su percepción de ella? ¿O eso era solo el comienzo de una batalla aún más complicada? Con esa pregunta navegando en su mente, Valeria abandonó el escenario sintiendo una mezcla de triunfo y ansiedad. Había abierto una puerta que nunca antes se había atrevido a abrir, pero lo que la esperaba del otro lado era incierto. ¿Qué otras pruebas tendría que enfrentar en su búsqueda de autenticidad? La respuesta pulsaba en su interior, lista para descubrirse en el próximo desafío que estaba por venir. Valeria se encontraba en un punto decisivo de su vida. Tras la presentación en el Congreso, la sensación de desbordante triunfo la envolvía, cada aplauso resonaba como un eco de su constante lucha interna. La incertidumbre por la opinión de Alejandro seguía en su mente, pero se negaba a dejar que eso la hiciera retroceder. Había logrado un hito que nunca pensó posible, había compartido su voz y su historia con una audiencia, vulnerabilidad incluida. Esa experiencia había transformado su percepción. El miedo que antes la había paralizado comenzaba a desvanecerse, dando paso a una renovada confianza. Mientras recorría el campus, las miradas de aprobación que antes la intimidaban ahora se sentían como un abrazo cálido, un reconocimiento de sus esfuerzos. A pesar de que la presión seguiría siendo parte de su vida académica, Valeria había aprendido a ver los retos como oportunidades de crecimiento. Sin embargo, el verdadero cambio se dio cuando se dio cuenta de que su voz no solo necesitaba ser escuchada, sino también respetada. Esto la impulsó a dar un paso más hacia adelante, decidió escribir un artículo sobre su experiencia en el Congreso, enfocándose en la importancia de la autenticidad y la autoaceptación en el ámbito académico. Sabía que los pensamientos de inseguridad y la presión de sus compañeros no eran únicos, cada estudiante enfrentaba sus propias batallas invisibles. Dedicó intensas horas a la redacción, utilizando su historia como hilo conductor para compartir consejos prácticos para promover un ambiente de apoyo entre sus pares. Al finalizar, envió el artículo a un periódico académico de la universidad. Su corazón palpitaba con nerviosismo mientras hacía clic en enviar, pero la acción la llenó de satisfacción. Había vuelto a asumir el control de su narrativa. Los días pasaron y, mientras Valeria se sumergía en las actividades del laboratorio y las clases, comenzó a recibir comentarios sobre su artículo. Los mensajes de apoyo y de identificación comenzaron a inundar su correo. Estudiantes y profesores la felicitaban no solo por su valentía al compartir sus inseguridades, sino también por su capacidad de inspirar diálogos sobre un tema tan a menudo silenciado.
Poco después, su artículo fue seleccionado para ser incluido en un foro universitario sobre bienestar estudiantil. La validación externa estaba en marcha, pero lo más gratificante era el reconocimiento de su propio valor, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. El impacto de su trabajo no solo resonó entre sus compañeros, sino que también la llevó a contactar a Clara nuevamente. Juntas decidieron organizar una serie de talleres sobre autoestima y comunicación asertiva, donde estudiantes podrían compartir y abordar sus inseguridades, apoyándose mutuamente en el proceso. Valeria sintió que, al empoderar a otros, ella misma continuaba creciendo. A medida que avanzaban, la conexión entre Clara y ella se solidificó, convirtiéndose en una verdadera amistad basada en la colaboración y el respeto mutuo. Con el tiempo, Valeria se consolidó como una referente entre sus compañeros. El brillo en su mirada era evidente, y su camino se llenaba de posibilidades. Con cada paso que daba, ella recordaba el viaje que la había llevado hasta allí. La presión de ser la chica hermosa se convirtió en un recuerdo distante, transformada en una fuerza que la impulsaba a seguir demostrando que su valor trascendía lo superficial. A medida que se acercaba la fecha de la decisión sobre la beca, Valeria se sintió intensamente confiada. No solo había trabajado arduamente en su situación académica, sino que había cultivado relaciones significativas y desarrollado un sentido de propósito que la guiaba. Con un claro sentido de identidad, se presentó en la entrevista para la beca. Su historia, su crecimiento y su nuevo enfoque sobre la vida se convirtieron en el pilar fundamental de su presentación. Al final de la entrevista, en lugar de estar consumida por dudas, se sintió realizada y completa. Finalmente, el día que había estado esperando llegó, la notificación de la beca. Cuando abrió el correo, el mundo se detuvo. Un grito de alegría salió de su pecho, había ganado la beca. Esta no solo era una confirmación de su talento, sino también un reconocimiento al arduo camino que había recorrido. Ahora Valeria podría continuar sus estudios, pero más importante aún, llevar consigo la certeza de que había encontrado su voz en un mundo que, a menudo, buscaba silenciarla. Valeria había alcanzado una transformación. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo había sido una lección, y cada experiencia, una piedra en la cual construir su futuro. En ese momento, se sintió lista para enfrentar lo que fuera. Había abierto una puerta no solo para ella, sino para otros, y esa era su mayor victoria. Ahora, tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.